Bienvenidos, queridos suscriptores, a nuestro viaje fascinante por las maravillas de la historia y la cultura. En este espacio, exploraremos juntos las profundidades de civilizaciones antiguas, y hoy nos sumergiremos en el mágico mundo del Antiguo Egipto. Con una historia que se remonta a más de 5000 años, la civilización egipcia es un tesoro de misterios, logros y esplendor. Desde las majestuosas pirámides hasta las intrincadas prácticas religiosas, cada rincón de esta antigua tierra nos revela secretos que han resistido el paso del tiempo. Acompáñennos mientras desentrañamos la magia de los jeroglíficos, exploramos las contribuciones científicas y artísticas, y descubrimos cómo el Nilo, testigo silencioso de la historia, dio vida a una de las civilizaciones más grandiosas de la humanidad. Prepárense para un viaje educativo, emocionante y lleno de asombro mientras desenterramos los tesoros olvidados de los faraones y nos sumergimos en los misterios que rodean a los dioses y diosas que gobernaron el corazón del antiguo Egipto. Gracias por unirse a esta emocionante aventura histórica. La civilización egipcia tiene una historia milenaria que se remonta a al menos 3100 a.C., con el surgimiento del Estado unificado bajo el faraón Narmer, también conocido como Menes. A lo largo de los siglos, se desarrolló en el fértil valle del río Nilo, en el noreste de África. El desarrollo temprano de la civilización egipcia se centró en dos regiones principales, el Alto Egipto, al sur, y el Bajo Egipto, al norte. La unificación de estas dos regiones marcó el inicio de la primera dinastía y el establecimiento del Antiguo Egipto como una entidad política y cultural cohesiva. El río Nilo desempeñó un papel crucial en la vida de los antiguos egipcios. Su ciclo anual de inundaciones proporcionó suelo fértil para la agricultura, permitiendo la producción de excedentes alimenticios. Los egipcios desarrollaron sistemas de irrigación y control de inundaciones para aprovechar al máximo los recursos del Nilo. La sociedad egipcia estaba organizada en una estructura jerárquica, con el faraón en la cima, considerado un gobernante divino. La religión también desempeñó un papel central en la vida egipcia, con una creencia en la vida después de la muerte y la práctica de la momificación para preservar los cuerpos para la otra vida. El Antiguo Egipto alcanzó su apogeo durante el Imperio Antiguo, 2686 a 2181 AC, con la construcción de las pirámides, incluida la Gran Pirámide de Gizeh. Durante el Imperio Medio, 2055 a 1650 AC, y el Imperio Nuevo, 1550 a 1070 AC, Egipto experimentó periodos de expansión territorial y estabilidad política. La civilización egipcia dejó un legado duradero en áreas como la arquitectura, la escritura jeroglífica, las prácticas religiosas y la ciencia. La invasión y conquista persa, griega y romana marcaron posteriores etapas en la historia de Egipto, pero su herencia cultural persistió incluso después de su declive político. Templos como Karnak y Luxor, así como monumentos como el templo de Abu Simbel, también son ejemplos destacados de la arquitectura egipcia. La religión egipcia era politeísta, con una amplia variedad de dioses y diosas. Cada dios tenía atributos específicos y una conexión con aspectos de la naturaleza o la vida humana. La construcción de templos y la realización de rituales eran prácticas fundamentales. Los egipcios creían en la vida después de la muerte y practicaban la momificación para preservar los cuerpos. La sociedad egipcia estaba dividida en varias clases, con el faraón en la cima de la jerarquía. A continuación se encontraban los sacerdotes, nobles, escribas, comerciantes y agricultores, entre otros. El faraón gobernaba con la ayuda de funcionarios y nobles, y el sistema administrativo estaba organizado en provincias llamadas nomos. Los egipcios realizaron avances significativos en campos como la medicina, la astronomía y la aritmética. Desarrollaron métodos de medicina, como la cirugía y el uso de hierbas medicinales. En astronomía, observaron y registraron los movimientos de las estrellas y desarrollaron un calendario basado en el ciclo lunar. La civilización egipcia perduró durante milenios, experimentando cambios y desafíos a lo largo de su historia. La influencia egipcia se extendió a través de interacciones comerciales y culturales con otras civilizaciones del Medio Oriente y el Mediterráneo. La economía egipcia estaba basada principalmente en la agricultura. Los egipcios dependían de las inundaciones anuales del Nilo para cultivar sus tierras. Cultivaban una variedad de cultivos, como trigo, cebada, lino y papiro. También criaban ganado y pescaban en el Nilo.
Egipto mantenía relaciones comerciales con otras civilizaciones antiguas, como Mesopotamia, Nubia y el Levante. El intercambio de bienes como madera, oro, cobre y marfil era común. La posición geográfica de Egipto en la intersección de África y Asia le brindaba una. A pesar de su longevidad, la civilización egipcia experimentó periodos de declive, invasiones y cambios dinásticos. Fue conquistada por los persas en el 525 a.C., luego por Alejandro Magno en el 332 a.C. y finalmente por los romanos en el 30 a.C. La conquista romana marcó el fin del periodo faraónico y el comienzo de la influencia cultural greco-romana en Egipto. Después de la conquista de Alejandro Magno, Egipto pasó a formar parte del Imperio Ptolemaico, gobernado por los sucesores de Alejandro. Cleopatra VII fue la última faraona de esta dinastía. Posteriormente, Egipto se convirtió en una provincia romana, y su riqueza y posición estratégica siguieron siendo importantes para el Imperio Romano. Los egipcios desarrollaron un sistema de escritura duradero. La economía egipcia estaba basada principalmente en la agricultura. Los egipcios dependían de las inundaciones anuales del Nilo para cultivar sus tierras. Cultivaban una variedad de cultivos, como trigo, cebada, lino y papiro. También criaban ganado y pescaban en el Nilo. Egipto mantenía relaciones comerciales con otras civilizaciones antiguas, como Mesopotamia, Nubia y el Levante. El intercambio de bienes como madera, oro, cobre y marfil era común. La posición geográfica de Egipto en la intersección de África y Asia le brindaba una posición estratégica en el comercio antiguo. A pesar de su longevidad, la civilización egipcia experimentó periodos de declive, invasiones y cambios dinásticos. Fue conquistada por los persas en el 525 a.C., luego por Alejandro Magno en el 332 a.C. y finalmente por los romanos en el 30 a.C. La conquista romana marcó el fin del periodo faraónico y el comienzo de la influencia cultural greco-romana en Egipto. Después de la conquista de Alejandro Magno, Egipto pasó a formar parte del Imperio Ptolemaico, gobernado por los sucesores de Alejandro. Cleopatra VII fue la última faraona de esta dinastía. Posteriormente, Egipto se convirtió en una provincia romana, y su riqueza y posición estratégica siguieron siendo importantes para el Imperio Romano. La práctica de la momificación era común en el antiguo Egipto. Los egipcios creían en la vida después de la muerte y en la preservación del cuerpo para garantizar una transición exitosa al más allá. El proceso de momificación implicaba la extracción de los órganos internos, el secado y la preservación del cuerpo con sustancias como natrón y, finalmente, el envolvimiento del cuerpo en vendas. Los egipcios tenían un sistema de numeración único que utilizaba jeroglíficos para representar números. Tenían signos para las potencias de 10 y desarrollaron un sistema fraccional. Aunque no usaban un sistema de base 10 como el actual, su sistema numérico les permitía realizar cálculos avanzados para la época. Durante el reinado de Akenatón, Amenhotep IV, se estableció la ciudad de Emarne como la capital de Egipto. Akenatón introdujo el monoteísmo, centrándose en el culto al dios Atón en lugar de la tradicional adoración de múltiples dioses. Aunque el experimento de Emarne fue efímero, tuvo un impacto en la religión egipcia y en el arte de la época. Los egipcios eran expertos en ingeniería hidráulica. Construyeron sistemas de canales, diques y presas para controlar las inundaciones del Nilo y distribuir el agua para la irrigación. La creación de estos sistemas permitió un desarrollo agrícola sostenible y contribuyó al crecimiento de la civilización. Además de los jeroglíficos y la escritura hierática, los egipcios desarrollaron la escritura demótica, una forma más cursiva y simplificada que se utilizaba en documentos cotidianos. La escritura demótica era más accesible que los jeroglíficos y reflejaba la evolución de la lengua y la escritura a lo largo del tiempo. La civilización egipcia tuvo un impacto duradero en otras culturas del Mediterráneo. La conquista de Alejandro Magno y la posterior influencia helenística y romana llevaron elementos egipcios a la cultura occidental. La decodificación de los jeroglíficos en el siglo XIX permitió un mayor entendimiento de la cultura y la historia egipcias. Gracias por unirse a esta emocionante aventura histórica. Muchas gracias por la aportación a Roberto Zúñiga.